Las farmacéuticas llevan décadas vendiendo suplementos de proteína por cientos de dólares. Y la receta gratis llevaba 2600 años escrita en tu Biblia. Palabra por palabra. Hoy te la voy a dar. Si Dios puso este conocimiento en tu camino hoy, no fue casualidad. Suscríbete para que Él siga enviándote lo que necesitas en el momento justo. Y antes de seguir escuchando, escribe en los comentarios una sola palabra, lo que le estás pidiendo a Dios ahora mismo. Aquí oramos juntos. Hay un nombre en la Biblia que mucha gente conoce de oídas, pero pocos se han detenido a leer de verdad. Ezequiel. Era sacerdote, un hombre de Dios, un hombre que amaba a su pueblo con todo lo que tenía, y vivió durante uno de los momentos más oscuros que ha conocido Israel. Corría aproximadamente el año 593 a.C. El reino de Judá se estaba desmoronando desde adentro. La corrupción había llegado hasta los templos. La idolatría se había normalizado. Las promesas al Señor se rompían una tras otra, como ramas secas, y Dios ya había tenido suficiente. Pero en lugar de mandar un mensaje escrito, en lugar de enviar un mensajero con palabras, Dios llamó a Ezequiel para algo diferente, algo que nadie antes había sido llamado a hacer. Le dijo: vive la profecía con tu propio cuerpo, acuéstate sobre tu lado izquierdo y quédate así 390 días, un día por cada año del pecado de Israel. Después, date la vuelta, acuéstate sobre tu lado derecho 40 días más, un día por cada año del pecado de Judá. Suma eso. Son 430 días, más de un año, tumbado en el suelo, casi sin moverse. Ahora quiero que te detengas un momento y lo imagines de verdad. Imagina que alguien te dijera hoy: no puedes moverte, no puedes salir, solo puedes estar ahí. Tus músculos empezarían a consumirse en semanas, tu mente empezaría a quebrarse. La mayoría de las personas no aguantarían ni un mes. Pero Ezequiel aguantó, y no aguantó solo, porque Dios no lo abandonó, no lo dejó desfallecer. En lugar de eso le dio algo, una receta, una sola receta, para un solo pan. El pan que lo sostendría en cuerpo, en mente y en espíritu durante todo ese tiempo. Y esa receta sigue escrita en tu Biblia hoy mismo, ahora mismo, en Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Un médico que viera lo que comió Ezequiel durante más de un año diría que era imposible sobrevivir. La ciencia moderna acaba de descubrir por qué no solo sobrevivió, sino que se mantuvo firme. Escucha lo que viene. Esto es exactamente lo que Dios le dijo a Ezequiel. Quiero que escuches cada palabra. Toma trigo y cebada, habas y lentejas, mijo y espelta. Ponlos en una sola vasija y haz pan con ello. Eso es todo. 6 ingredientes, una sola vasija, un solo pan. Ahora, no dejes que esa simplicidad te engañe, porque lo que Dios diseñó en ese único versículo es algo que la ciencia moderna apenas está empezando a comprender del todo. Verás, cuando combinas granos como el trigo, la cebada, el mijo y la espelta con legumbres como las habas y las lentejas, ocurre algo extraordinario. Los granos aportan los aminoácidos que a las legumbres les faltan, y las legumbres aportan los aminoácidos que a los granos les faltan. Juntos, se completan. Los nutricionistas llaman a eso una proteína completa. Significa que este pan contiene los 9 aminoácidos esenciales, los bloques de construcción que tu cuerpo necesita para funcionar, pero que no puede fabricar por sí solo. El mismo tipo de proteína que encuentras en un filete, en los huevos o en la leche, pero sin el animal, sin el colesterol, sin el costo. Y aquí está lo que a mí me detiene cada vez que lo pienso. Esto fue escrito hace más de 2600 años, mucho antes de que nadie supiera lo que era un aminoácido, mucho antes de que existiera siquiera la palabra proteína. Dios no explicó la ciencia, no hacía falta. Simplemente dijo: pon esto junto, haz pan, y funcionó.
Funcionó durante más de un año para un hombre que no tenía nada más. Hay algo que Dios le ordenó a este profeta, que los dietistas modernos no te van a contar, porque si lo supieran, tendrían que admitir que la Biblia les lleva 26 siglos de ventaja. Sigue escuchando. Hay un detalle en esta historia que la mayoría de la gente pasa por alto. Y es importante, muy importante. Dios le dijo a Ezequiel que pusiera todos los ingredientes en una sola vasija. ¿Por qué importa eso? Porque en el antiguo Israel, mezclar todo en una sola vasija era la señal de un mendigo. Cuando un hombre no tenía nada, ni tierra, ni cosechas, ni familia que lo ayudara, salía a la calle con una bolsa y recorría las casas del vecindario. En una puerta le daban un puñado de cebada, en la siguiente, unas cuantas lentejas, más adelante, algo de mijo, una cucharada de habas secas. Todo iba a la misma bolsa, a la misma vasija, todo mezclado. De esa mezcla hacía su harina, y de esa harina horneaba su pan. Era el pan del pobre, el pan del desesperado, el pan de quien ya no tenía nada, salvo la fe. Y eso es exactamente lo que Dios le estaba mostrando a Ezequiel, y a través de él, a todo el pueblo de Israel. Les estaba diciendo: viene un tiempo en que tu gran ciudad caerá, en que los mercados estarán vacíos, en que ya no tendrás el lujo de escoger qué comer. Recogerás los restos que encuentres, los pondrás en una sola vasija y sobrevivirás. Pero aquí está la parte que a mí me da escalofríos cada vez que la leo. Incluso en ese momento de juicio, incluso en esa imagen de pobreza y sufrimiento. Dios se aseguró de que el pan alimentara, se aseguró de que fuera suficiente, porque así es Dios. Incluso en medio de la tormenta, Él provee. No te deja caer, no te abandona. Pone en tus manos exactamente lo que necesitas. Este pan no tiene carne, no tiene huevos, no tiene leche, y aún así contiene más proteína completa que un filete. Escucha bien eso. Más que un filete. Y ahora te voy a explicar por qué eso cambia todo. Vivimos en un mundo obsesionado con la proteína. Cada anuncio, cada plan de dieta, cada producto en la farmacia te señala lo mismo: come más proteína. Y casi siempre te señalan la carne, el pollo, el pescado. Y sí, la carne tiene proteína. Un buen filete trae alrededor de 25 gramos por porción, pero una rebanada gruesa de pan de Ezequiel, hecha como Dios la describió, con los 6 ingredientes completos, tiene alrededor de 16 gramos de proteína por porción. Y cuando comes 2 o 3 rebanadas en una comida, que es lo que Ezequiel probablemente comería, estás hablando de más proteína que la de ese filete. Pero no se trata solo de la cantidad, se trata de la calidad. La mayoría de los alimentos vegetales están incompletos por sí solos. Les falta 1 o 2 aminoácidos esenciales. Por eso mucha gente dice que no se puede obtener proteína completa de las plantas, y en la mayoría de los casos, eso es cierto. Pero Dios no le dio a Ezequiel una sola planta, le dio 6. Y esas 6, el trigo, la cebada, el mijo, la espelta, las habas y las lentejas juntas, contienen los 9 aminoácidos esenciales, todos y cada uno. Eso significa que este pan te da la misma calidad de proteína que un huevo, que la leche o que la carne, pero sin la grasa saturada que obstruye las arterias, sin el colesterol que sobrecarga el corazón, sin las hormonas ni los antibióticos que se usan en la ganadería moderna. Y todavía hay más. Este pan está lleno de fibra, del tipo que mantiene tu digestión en movimiento, que alimenta las bacterias buenas de tu intestino y que ayuda a estabilizar el azúcar en sangre para que no te desplomes a las 2 de la tarde. Una sola porción tiene alrededor de 15 gramos de fibra. Hay personas que no llegan a esa cantidad en un día entero. También trae hierro, zinc, magnesio y vitaminas del grupo B. Minerales que tu cuerpo necesita para pensar con claridad, para dormir bien, para tener energía de verdad. Todo eso en pan, todo eso de 6 ingredientes.
Todo eso de una receta que ha estado en tu Biblia todo este tiempo, esperando a que la pruebes. Lo que vas a escuchar ahora va a cambiar la forma en que abres tu Biblia. Porque hay un versículo que no es poesía, no es metáfora, es una receta, con ingredientes exactos. Y ahora te la voy a dar. Quiero llevarte de regreso a esa escena. Imagina a Ezequiel, acostado en el suelo, día tras día, semana tras semana, mes tras mes. La gente de Jerusalén pasa junto a él. Algunos se burlan, algunos lo ignoran, algunos le temen. Pero cada día, él come su pan. El pan que Dios le dijo que hiciera. Lo mide con cuidado, solo lo suficiente. Bebe agua en cantidad medida, pan y agua, nada más, durante más de un año. Y aún así, no se consume. No pierde la razón, no se derrumba. Cumple su misión. Todos y cada uno de esos 430 días. Ahora piensa en esto. En nuestro mundo moderno tenemos miles de alimentos a nuestro alcance. Suplementos, vitaminas, batidos de proteína, bebidas energéticas, pastillas de colores que prometen todo. Y aún así, muchos seguimos agotados a las 2 de la tarde. Ezequiel tenía pan y agua, y soportó algo que la mayoría de nosotros no aguantaría ni una semana. Ese pan lo sostuvo, no solo físicamente, sino también en la mente y en el espíritu. Porque no era solo comida, era provisión. Era Dios diciéndole en silencio: no voy a dejarte caer. Te he dado todo lo que necesitas. Confía en mí. Y Ezequiel confió, y el pan fue suficiente. Imagina que tu médico te dijera: solo puedes comer una cosa durante los próximos 430 días. La mayoría de nosotros no aguantaríamos ni el primer mes. Ezequiel aguantó. Y aquí está el porqué. Ahora te doy la receta. Los 6 ingredientes de este pan cuestan menos de $5 en cualquier mercado. Y juntos hacen algo que ningún suplemento caro ha logrado replicar del todo. Toma nota. Esta es la receta de Dios. Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Adaptada para tu cocina hoy. Empieza con los granos. 2 tazas y media de harina integral de trigo. No harina blanca, no harina común. Harina integral, de la que todavía conserva el salvado, el germen y todos sus nutrientes, tal como Dios la diseñó. Luego 1 taza y media de harina de espelta. La espelta es uno de los granos más antiguos de la tierra. Ya crecía en los campos del antiguo cercano oriente mucho antes de que existieran la mayoría de los cultivos modernos. Tiene un sabor rico, ligeramente a nuez, que vas a notar enseguida. Después, media taza de harina de cebada. O puedes tomar cebada entera y molerla tú mismo en una licuadora. La cebada era el grano del pueblo común, de los agricultores y los pastores. El pan de cada día en Israel. Añade 1/4 de taza de mijo. Pequeñas semillas doradas que, una vez molidas, aportan ligereza a la masa y un sabor sutil, casi dulce. Ahora vienen las legumbres. 1/4 de taza de lentejas secas molidas hasta hacer harina. De ahí viene gran parte de la proteína y la fibra de este pan. Luego 2 cucharadas de frijoles rojos secos, también molidos, y 2 cucharadas de garbanzos o alubias blancas secas, molidos de la misma manera. Si tienes una licuadora, esto te lleva alrededor de 1 minuto por tanda. Solo tritura hasta obtener un polvo fino. Para sazonar, 1 cucharadita de sal marina. Para los líquidos, 1/4 de taza de aceite de oliva virgen extra. Aceite de oliva de verdad, del tipo que prensaban en el antiguo Israel. 2 cucharadas de miel cruda. Solo lo justo para una dulzura suave y natural. Y 1 taza y media de agua tibia. Tibia, no caliente. El agua caliente mata la levadura. Hablando de eso, 2 cucharaditas de levadura. O si quieres hacerlo como se hacía en tiempos de Ezequiel, omite la levadura y hornéalo como pan plano, denso y sin fermentar. Las 2 versiones son auténticas. Las 2 son hermosas. Esto es lo que tienes que hacer.
Primero, si empiezas con lentejas y frijoles enteros, muélelos en la licuadora hasta convertirlos en harina fina. No te saltes este paso. Los trozos de frijol no se hornean bien. Después, en un bol grande mezcla todos los ingredientes secos: el trigo, la espelta, la cebada, el mijo, las lentejas molidas, los frijoles molidos y la sal. Remueve bien para que todo quede distribuido de manera uniforme. En otro recipiente mezcla el agua tibia, el aceite de oliva y la miel. Revuelve suavemente. Añade la levadura y deja reposar unos 10 minutos. Lo que buscas es que se vuelva espumosa y burbujeante. Así sabrás que la levadura está viva. Vierte los líquidos sobre los secos y mézclalo todo hasta que se forme una masa. Ahora bien, esta no va a parecerse a la masa suave y esponjosa que obtendrías con harina blanca. Esta masa es densa, pesada, áspera, y eso es exactamente lo correcto. Pásala a una superficie enharinada y amásala con las manos durante unos 10 minutos, como se hacía hace miles de años. Empuja, dobla, gira, presiona. Hay algo firme en hacer pan de esta manera, algo que se siente verdadero. No estás solo siguiendo una receta, estás conectando con algo muy antiguo. Una vez amasada, coloca la masa en un bol engrasado y cúbrela con un paño limpio. Déjala en un lugar cálido, cerca del horno o encima del refrigerador, y permite que repose entre 1 y 2 horas, hasta que haya doblado su tamaño. Cuando esté lista, dale forma de hogaza redonda u ovalada, algo rústico, algo hecho con las manos. Si quieres, presiona algunas semillas en la parte superior: sésamo, girasol, calabaza. Los antiguos también decoraban así su pan. Coloca la hogaza en una bandeja engrasada y deja que suba 1 hora más. Después, hornéala a 180 grados Celsius durante 45 a 50 minutos. Sabrás que está hecha cuando la corteza tenga un color marrón dorado profundo. Y al darle la vuelta y golpear la base, suene hueca como un tambor. Déjala enfriar. Sé que cuesta, pero déjala enfriar. Luego córtala. Y prueba lo que probó Ezequiel: densa, terrosa, con sabor a tierra y a historia. Sustanciosa. Cada bocado se siente como si significara algo, porque lo significa. Pasamos tanto tiempo buscando la dieta perfecta, el suplemento perfecto, la fuente perfecta de proteína. Gastamos cientos de dólares en polvos y pastillas y planes de nutrición. Y mientras tanto, todo este tiempo ya existía una receta, escrita hace miles de años, dada por Dios a un profeta acostado en el polvo de Jerusalén. 6 ingredientes, una sola vasija, un solo pan. Un pan tan completo que sostuvo a un hombre durante más de 1 año sin nada más. Un pan tan poderoso que la ciencia moderna confirma hoy lo que Dios ya sabía hace 26 siglos. Un pan tan sencillo que cualquiera puede hacerlo hoy en su propia cocina. Dios no escondió esto. Lo dejó ahí mismo en las Escrituras. Ezequiel, capítulo 4, versículo 9. Abre tu Biblia, léelo por ti mismo. Y luego entra en tu cocina. Reúne tus granos, reúne tus legumbres. Ponlo todo en una sola vasija y haz pan. El mismo pan que sostuvo a un profeta durante el año más oscuro de su vida. El mismo pan que sostuvo al pueblo de Israel a través del exilio y el sufrimiento. El mismo pan que demuestra una vez más que Dios provee siempre, incluso cuando el mundo dice que no es suficiente. Fue suficiente para Ezequiel, y será suficiente para ti. Si Dios puso este conocimiento en tu camino hoy, no llegó por accidente. Suscríbete para que Él siga enviándote lo que necesitas en el momento justo. Y escribe en los comentarios una sola palabra, lo que le estás pidiendo a Dios ahora mismo. Aquí oramos juntos, pero antes de cerrar, necesito decirte algo. Hay otra planta que los médicos modernos ignoran y que aparece mencionada en la Biblia más de 50 veces. Sus semillas curan la inflamación desde adentro.
Las usaban los egipcios, los romanos y los profetas. Y hoy la puedes encontrar en cualquier mercado por centavos. En el siguiente video te cuento todo. No lo dejes pasar.